Vamos a echarle un vistazo a esta vieja maqueta de un tanque Stalin 3 en la versión modernizada de los años 50. El Stalin 3 fue el intento de diseñar un tanque en la Segunda Guerra Mundial que pudiese sobrevivir al tanque King Tiger y a su cañón de 88 milímetros. En realidad, mecánicamente muy parecido al Stalin 2, se ha diseñado mucho mejor el blindaje, consiguiéndose una mejor protección y un menor peso, curiosamente. Sin embargo, está plagado de todos los problemas que tenía el Stalin 2 en cuanto a movilidad y fiabilidad del motor y de la transmisión. De modo que este vehículo no llegó a entrar en combate en la Segunda Guerra Mundial, desde luego no en Europa. Existen rumores de que quizás en Manchuria contra Japón se usase alguno. Esos son solo rumores de momento. Habría que esperar hasta el año 56 que se usase en la intervención soviética en Hungría y luego cuando se envió a Egipto y fue usado en las guerras árabe-israelíes, en las cuales pues no tuvo desde luego una intervención muy exitosa. El M48 americano se demostró mejor tanto por su fiabilidad como por el buen entrenamiento de sus tripulaciones. La cosa es que muchos de estos Stalin 3 acabaron en manos de los israelíes capturados y parece ser que en algún momento se pudo usar por parte del ejército israelí. En los años 50 se paró la producción de este vehículo, siguió evolucionando hasta llegar al T-10, pero eso ya es otra línea de producción, y en esos años, a principios del año 50, se inició un programa para mejorar los vehículos que ya estaban fabricados. Por supuesto, manteniendo el diseño, manteniendo el armamento. La mejora consiste en unos faldones laterales, en unas portezuelas que le permitía acceder a esta zona de aquí, unas nuevas cadenas y ciertas mejoras mecánicas que no son visibles desde fuera. En cuanto a la maqueta, ya existió desde el año 64 una maqueta de Tamiya dedicada al Stalin 3 o al T-10. No se sabía exactamente cuál de los dos vehículos quería representar, porque era una especie de mezcla de los dos. Era una maqueta que se había diseñado a partir de las pocas fotos que había de la intervención soviética en Hungría en el año 56. Pero habría que esperar hasta el año 96 en que Tamiya sacó una maqueta realmente muy buena, como todo lo que hace Tamiya, calidad y simplicidad. Es una maqueta que no es barata, sin embargo muy simple de montar sin problemas, típico Tamiya. En el año 2002 salió esta maqueta. Actualmente es la única maqueta que refleja esta versión modificada en los años 50 del Stalin 3. Es una maqueta que tiene sus limitaciones, como vamos a ver ahora. Comenzamos con el libreto de instrucciones. Pues está presidido por la ilustración de la caja de la maqueta. No es una ilustración que a mí personalmente me guste demasiado. El vehículo en sí es chulísimo. Esa torre casi semisférica con una sartén invertida, pero el dibujo a mí me resulta un poquito pobre. Un listado de todas las piezas. Las instrucciones que tienen bastante buena pinta. Parece que están basadas en un diseño 3D. Realmente casi parecen mejor que lo que luego es en sí la maqueta. Un total de 13 pasos y luego aquí una sugerencias de pintura. Una de ellas es en el ejército soviético, tiene pinta de ser en un desfile, y la otra de las pocas veces que el Stalin 3 se usó en combate con el ejército egipcio. Con dato curioso, el Stalin 3 se usó en combate ya en el siglo XXI en el conflicto de Ucrania. Uno que estaba en lo alto de un pedestal se bajó y se puso en funcionamiento. Creo que al final, por un problema mecánico, se acabó abandonando. De luego, ir en un carro propio de la Segunda Guerra Mundial en un conflicto del siglo XXI, yo creo que es un suicidio para la tripulación. El primer sprue, aquí tenemos todas las ruedas. Esta maqueta tiene un defecto y es que todavía parece que tiene la mentalidad de una maqueta motorizable. La rueda, esta la he montado para ver qué tal salía. La forma de los dientes no me resulta correcta. Si la comparamos con los planos, desde luego no es la forma que debería tener. Como estos vehículos fueron modernizados en los años 50, las ruedas que usaban eran las que utilizaba también el tanque T-10. ¿Y qué diferencia tenían? Pues el doble de tornillos en esta parte de aquí de la rueda. En la grapa B tenemos las piezas que componen la torre, que yo aquí las tengo pegadas, y la parte superior del casco. Tiene los dos laterales aparte para de ese modo tener los detalles de este lateral en otra pieza y de ese modo hacer el molde más simple. Cosas a favor aquí: la textura de la torre es bastante chula, incluso incluye los números de serie de la torre hecho con esos puntos de soldadura que hacían. Creo que está bastante bien reflejada la forma de la torre.
por supuesto va a haber que trabajarla. En contra, en el casco veo detalles bastante vastos, como por ejemplo estos agujeros donde deberían ir una pieza ahí puestos son de un tamaño gigantesco. En el caso de que no queramos poner una pieza vamos a tener que vernosla rellenando todos esos huecos. Aparte, los cableados vienen puestas. Yo de luego cuando monte esta maqueta voy a quitarlo y lo voy a sustituir por un alambre de cobre. Siguiente, la grapa C, las partes laterales del casco como una pieza independiente para poder representar bien todas estas pequeñas trampillas. El faldón lateral, que también es algo característico de esta versión, los extremos de los cables para remolcar el vehículo, el soporte del cañón, la parte trasera del casco con los accesos al motor, la escotilla del conductor, un depósito de aceite que yo personalmente lo veo bastante pobre en el modelado, los faros y los ganchos para poder arrastrar el vehículo. Por último, los tubos de escape. La parte inferior del casco, las cadenas y los polycap. A mí los polycap me gustan bastante porque permiten hacer una puesta de la rueda durante el montaje de la maqueta y luego poder desmontarla para pintar de un modo más cómodo. Las cadenas son de este tipo de goma, de las antiguas, de las que en las instrucciones te dicen que tienes que unirlas usando calor, cosa que a mí no me gusta mucho. Yo cuando monte esta maqueta luego les voy a buscar unas cadenas. La casa Trumpeter saca unas para ponérselas a estas maquetas. La parte inferior del casco, bueno, viene en una única pieza, tiene aquí un escalón que no sé yo, no, es solamente a la vista, tiene bastante detalle en la soldadura y el lateral también está bastante bien. Ojalá el resto de la maqueta tuviese estos detalles así de bien. La grapa D, donde tenemos la pieza más evidente, es el cañón hecho en dos piezas. Yo probablemente cuando monte esta maqueta la sustituya por un cañón de este tipo. Tiene incluida la bocacha hecha 3D, el cañón de metal. El que viene con la maqueta viene hecho en dos piezas y no lo veo yo con mucho detalle. Los bidones de combustible de la parte de atrás y los bidones para lanzar humos, todas sus tapaderas y sus soportes. Las asas para los jinetes de tanque en la torre. El mantelete, no sé, le tengo que dar una vuelta. Tiene una textura bonita, pero yo no lo veo del todo. La escotilla de arriba de la torre, el aro de la ametralladora que lo veo un poco grueso, un poco vasto, y la ametralladora que también la veo bastante vasta. Esta maqueta no trae fotograbado y la verdad es que echo de menos lo que serían los protectores de los faros utilizando o bien una pieza de plástico o bien con un fotograbado o por lo menos una plantilla para poder hacerlo con alambres. Ahí habrá que darle un buen trabajo. También en esta parte de aquí, los bidones tienen toda una serie de conducciones bastante complejas y no veo yo por aquí nada para solucionarlo. En la torre, para llevar la ametralladora cuando no está en uso, tiene una serie de pequeñas piezas soldadas aquí. Sí está la abrazadera, pero no está el pincho. Será otro tema que habrá que hacer. Y por último, las calcas y este cordoncito que venía para hacer los cables de arrastre. A mí personalmente estos cordones no me gustan. En cuanto a las calcas, pues tenemos el distintivo de guardia para hacer una versión que hemos visto tantas veces en el desfile. De hecho, este vehículo sí llegó a tiempo del desfile de las Victorias al final de la Segunda Guerra Mundial, cosa que produjo el terror entre norteamericanos y británicos porque vieron que no tenían ningún tanque al estilo. Y las calcas para hacer la versión del ejército egipcio usado en la guerra árabe-israelí de los años 60. Como hemos visto, una maqueta bastante simple, con deficiencia. Es de las primeras que sacó la casa Trumpeter. Tiene ese aspecto entre maqueta motorizable. Luego esta marca ha mejorado muchísimo la calidad de sus productos. A favor decir que es la única casa que ahora mismo saca esta versión y que el precio ronda los 20 euros, pero de ahí para abajo. Se encuentra a unos precios bastante económicos. Si estáis interesados, yo voy a dejar algún vínculo en la descripción para poder pillarla. Como tantas otras veces, habrá que montarla para ver qué problemas nos va a dar.